Hola estudiante, vamos a explicar el plan número 1, cívica de noveno grado, titulado Las garantías constitucionales, los derechos y deberes sociales individuales en Panamá. Su servidor, el profesor Eduardo Guerna. Iniciemos este tema abordando el concepto de derechos, deberes y garantías constitucionales. Es importante que usted, estudiante, conozca qué son los derechos, qué son los deberes y qué son las garantías constitucionales. Abordemos el primero. ¿Qué son los derechos de los individuos o derechos individuales? Son derechos individuales las garantías que aseguran el desarrollo primero físico, luego emocional y por último social de cada persona o individuo. Se clasifican en dos tipos: los derechos individuales y los derechos sociales. Los derechos individuales son aquellos que se aplican a cada persona de manera independiente, y los derechos sociales son los que se aplican a toda la sociedad o al conjunto de individuos. Debes tener bien claro esta diferencia. ¿Qué son los deberes de los individuos o deberes individuales? Los deberes individuales son las obligaciones que cada individuo debe cumplir en todo lugar donde se desarrolle o viva. Se clasifican los deberes en dos tipos: los deberes individuales y los deberes sociales. Entre los deberes individuales están: 1. Respetar la vida. 2. Respetar la propiedad ajena. 3. Cumplir las leyes. Entre los deberes sociales están los siguientes: participar en la solución de los problemas de la comunidad, proteger los recursos naturales y por último, el deber de utilizar los servicios públicos. El tercer concepto: ¿qué son las garantías constitucionales? Garantías constitucionales es el conjunto de declaraciones que el llamado texto constitucional o constitución le reconoce o asegura a los individuos o ciudadanos el goce o el ejercicio de los derechos individuales y sociales. Es decir, que los derechos que anteriormente hemos hablado, los derechos individuales y los derechos sociales, los deberes individuales o los deberes sociales, están reconocidos en un texto llamado texto constitucional o constitución, y de manera escrita nos reconoce que nosotros podemos tener disponibles en ejercicio para cada uno de nosotros. Es en la Constitución, como resumen, donde se nos reconocen nuestros derechos y nuestros deberes individuales y sociales. A la mano derecha hemos tomado la ilustración. En el caso de nuestras manos, como verás, tienen distinto color. Ahí quiero representar que no importa la condición o tu raza o la condición o tu ideología o cualquier otro parámetro, todos, absolutamente todos, de manera individual o de manera colectiva, social, tenemos todos los derechos que mencionamos ahí y muchísimos más, como la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos, la dignidad, la prosperidad y la paz. Todos los tipos de derechos deben ser reconocidos de manera individual o de manera social.
Seguimos abordando el tema sobre la clasificación de los deberes y derechos individuales y sociales. En el estado de Panamá, en tu país, ella está regida por una constitución desde el año 1972. Esa es nuestra constitución. Ya hemos abordado la estructura de la constitución desde el tema del trimestre pasado. Hemos definido que la constitución se divide en títulos. En el caso muy particular, en el título tercero, él tiene el nombre de derechos y deberes individuales y sociales. Es ahí donde se reconocen los derechos que acabamos de explicar. En la Constitución del 72, en el título tercero llamado deberes y derechos individuales y sociales. Entre ellos, ¿verdad? Cabe mencionar, como tenemos en el organigrama que puedes observar, donde lo tenemos en color naranja. Arrancamos con el título fundamental de reconocer que los derechos que tenemos en estudio en este plan están en la Constitución de 1972, específicamente en el título tercero. En esa Constitución, siguiendo en el estudio de este organigrama que te presentamos, debemos reconocer dos tipos de derechos, los derechos individuales y los derechos sociales. Los puedes ver en color amarillo. En la parte superior, lo que corresponden a los derechos individuales se desglosa en un capítulo llamado las garantías fundamentales. Esas garantías fundamentales es el capítulo número 1 y va a tener ese título llamado las garantías fundamentales individuales. Y en relación a los derechos sociales, va a abarcar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. Dentro de los derechos sociales están el capítulo 2, la familia, el capítulo 3, el trabajo, el capítulo 4, la cultura nacional, el capítulo 5, la educación, el capítulo 6, llamado la salud, la seguridad social y la asistencia social, el capítulo número 7, el régimen ecológico, el capítulo número 8, el régimen agrario y el capítulo número 9, la defensoría del pueblo. Aquí quiero hacerte una observación importante, estudiante, que debes poner especial atención a la estructura de la Constitución de tu país, de Panamá, para que puedas comprender las relaciones de las jerarquías o los niveles de los contenidos. Quiero volverte a recordar que la Constitución, que es el texto escrito donde se reconocen los derechos individuales y sociales, se divide en 15 títulos. Cada título se divide en capítulos y cada capítulo se divide en artículos. Esos títulos ya lo tenemos estudiados y están descritos en el plan 2 del primer trimestre. Para ello, ¿verdad? Si no dominas ese tema, por supuesto que no vas a poder entender el desglose que acabamos de explicar. Entonces, para resumen nuevamente, ¿verdad? En la Constitución del 72 de tu país, en el título tercero llamado Deberes y Derechos Individuales, se reconocen los derechos individuales y los derechos sociales. Dentro de los derechos individuales está el capítulo número 1 llamado las garantías fundamentales o garantías individuales. Y dentro de los derechos sociales están los capítulos 2 a la familia, el capítulo 3 al trabajo, el capítulo 4 a la cultura nacional, el capítulo 5 a la educación, el capítulo 6 a la asistencia, seguridad social y asistencia social, capítulo 7 el régimen ecológico, el capítulo 8 el régimen agrario y el capítulo 9 la defensoría del pueblo. Abordemos ahora específicamente los derechos individuales. Acabamos de repasar un esquema, simplemente vamos a volverlo a reiterar. Los derechos individuales están en el título tercero llamado Derechos y Deberes Individuales y Sociales. Los que atañen o los que se relacionan al individuo, que son las garantías constitucionales
o las garantías individuales están específicamente y solamente en el capítulo número 1. Abarcan muchos derechos de los cuales solamente mencionaremos algunos. Los demás derechos estás cordialmente invitado a que los puedas leer en otra oportunidad o cuando estimes conveniente. Para efecto de este plan, solamente te mencionaremos en esencia y en resumen algunos de ellos. Reiteramos nuevamente los derechos individuales, los que atañen o se relacionan exclusivamente a la persona, están en el título tercero llamado Derechos y Deberes Individuales y Sociales. Dentro de ese título solamente corresponde al capítulo 1 los derechos individuales o garantías fundamentales. Vamos a mencionarte algunos de los derechos que solo le corresponden a la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, el derecho a la integridad personal garantizada por el Estado, derecho a no estar sometido a la esclavitud y servidumbre, derecho a gozar de garantías judiciales, derecho a la libertad de reunión pacíficamente, derecho al libre tránsito por el territorio nacional, derechos o garantías contra la detención arbitraria o sin causa justificada. Entre los que acabamos de mencionar hay muchísimos más derechos que te corresponden a ti como individuo, de manera personal, en tu espacio personal, tal como lo podemos valorar en la imagen que tenemos a la mano derecha superior, donde puedes ver que tenemos el primer segmento en la parte superior donde dice espacio personal. Los derechos que acabamos de mencionar y explicar le corresponden solamente a ti de manera independiente, sin la necesidad que los demás participen en ello o los demás te lo reconozcan. Esos derechos te corresponden, son exclusivamente tuyos y deben ser reconocidos por la Constitución en la cual tú la puedes y debes ejercer. Este tipo de derecho no le corresponde a la colectividad, al espacio social donde están con los demás. Por eso tenemos una cruz en rojo. Estos derechos son aquellos que van a ser exclusivamente a la persona. Y en el caso de la ilustración en la parte inferior, pues es un mayor ejemplo. Yo opino, usted tiene absoluta libertad suya, personal, en su espacio personal, el derecho a opinar, que es el excelente ejemplo que tenemos en esta ilustración. Seguimos en el segundo segmento que corresponde a los derechos. Recuerde que venimos haciendo un reconocimiento de los derechos y deberes individuales y sociales que están en nuestra Constitución en el título tercero. Seguimos en el cumplimiento del esquema. En la diapositiva anterior abordamos los derechos individuales o garantías fundamentales y explicamos que esos derechos le corresponden exclusivamente a la persona como individuo. Ahora en este título abordaremos los llamados derechos sociales. Eso le corresponde a la colectividad en un espacio social, en un espacio donde los derechos están en función de la sociedad o la cantidad de individuos. ¿Ok? ¿Dónde están registrados los derechos sociales? Recuerde que van a abarcar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. Los derechos sociales están contenidos, como ya lo hemos explicado, en el título tercero llamado Derechos y Deberes Individuales y Sociales. Específicamente
desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. A continuación, dentro de los derechos colectivos, de los derechos de la sociedad en el espacio social de los individuos, los siguientes derechos. Mencionemos algunos. Derecho a la familia, donde se describe que el matrimonio es el fundamento legal de la familia y debe descansar en la igualdad de derechos. El derecho al trabajo. Cada persona tiene derecho a un trabajo en condiciones adecuadas y deben ser remuneradas, o sea, pagadas. El derecho a la salud. El Estado de Panamá, el Estado panameño, debe proveer, ofrecer las condiciones para un completo bienestar físico. El derecho a la educación. En la Constitución se reconoce que toda persona tiene derecho a educarse. Derecho a la cultura. La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a participar de su cultura en el lugar donde viva. El derecho a un régimen agrario. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para la vida. Aquí hemos presentado una síntesis de conceptos fundamentales de derechos individuales para la colectividad social en el espacio social. Son unos derechos que son en común para todos los individuos. Para que entiendas la diferencia. Los derechos, los mencionados, los de garantías fundamentales o garantías individuales, solamente le atañen al individuo. Y los derechos sociales, pues le ocupan al conjunto de la sociedad, al conjunto de individuos y que en común comparten derechos en ese espacio social. Los que acabamos de mencionar son algunos de estos derechos sociales. Y que lo puedes pues observar en la ilustración de la mano derecha. En la parte inferior pues vemos los individuos en la colectividad tienen su exigencia, incluyendo a los niños, el deseo o el derecho de educarse, el trabajo, y que no exista trabajo para ser niños, que los deben ser niños. Aquí haciendo la observación muy particular. Para este tema estamos presentando una síntesis tanto de derechos individuales como de derechos sociales, ¿verdad? Reconocidos en nuestra Constitución de 1972 en el título tercero, que tiene el mismo nombre. Son muchísimos más derechos, por la cual te invitamos que te intereses en conocerlos, porque una vez que adquieras los llamados derechos ciudadanos, podrás exigirlos. El derecho ciudadano se adquiere al cumplir los 18 años. Y una vez que seas ciudadano, debes exigir que se te respeten tus garantías constitucionales, individuales o sociales, los que compartes con los demás, como las necesidades de vivienda, de agua, de trabajo, de salud, que en común son una serie de derechos y exigencias mínimas para poder vivir en este estado panameño. Usualmente en el caso de Panamá,
Las protestas en las calles es la forma más usual de exigir los derechos individuales y sociales por parte del ciudadano panameño, y en los medios de comunicación podemos observar esa manifestación. Algunas veces terminan de manera conflictiva, pero también en el ejercicio de los derechos, la población, la población o la sociedad de manera colectiva o grupos organizados, pues se acogen a sus garantías constitucionales para desarrollar y llevar a cabo su protesta o exigencia del derecho que piensan que no se le están reconociendo y que el Estado debe proveer. Entonces, quedamos como mensaje de este tema: edúcate y valora los derechos individuales y sociales. Cuando un Estado no los reconoce, hay que luchar por ellos y debes conocerlos para que no se te violen o se te desconozcan por simplemente nunca haberte interesado o interesado en saber cuáles eran, y que de manera no adecuada pues haga las manifestaciones para exigir el derecho que te corresponde, no solamente para ti como individuo, sino para el social que corresponde a tu núcleo familiar. Quisiera que reflexionara sobre esta frase del señor Philip Randolph: una comunidad es democrática solo cuando la persona más humilde y débil puede disfrutar de los derechos civiles, económicos y sociales que los más grandes y poderosos poseen. Te dejo esa frase para que reflexiones y estoy seguro que en tu periodo de adulto le vas a encontrar significado a esta frase aprendida en el tema de hoy de cívica. Ha sido un placer. Hasta aquí terminó el tema. Estudiante, espero que te haya agradado el tema. Es un importante contenido para el conocimiento de nuestra vida en sociedad, no solamente de manera individual, nuestros derechos individuales, sino lo que compartimos con los demás. ¿Cuáles son realmente los límites de nuestros derechos y dónde reposan nuestros derechos? Y al final, pues podemos decir que los derechos en la sociedad y por parte del Estado están reconocidos de manera escrita en la Constitución. Y para que no se te olvide, en el caso de nuestros derechos individuales y sociales, están en la Constitución vigente de Panamá, de la República de Panamá de 1972, muy particularmente en el título tercero titulado Deberes y Derechos Individuales y Sociales, y que los que atañen a nosotros, las personas, de manera individual, al individuo, está en el capítulo 1, garantías fundamentales o garantías individuales, y los colectivos o en común en sociedad con las demás personas, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. Es un interesante tema. Espero que haya sido de tu agrado y entendimiento. Lo hemos explicado de manera sencilla, y decirte que usted tiene disponible el PDF para estudiar. Descárguelo de su pantalla en el curso de Cívica. Descárgalo, y su servidor, el profesor Eduardo Guerna. Muchas gracias.